que estén bien, bastante bien. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Este tema se llama la Revolución del 52. Para empezar este video vamos a tomar 4 puntos muy importantes que inicia la Revolución del 52. Este primer punto trata de que Bolivia era un estado casi feudal con el poder y las riquezas concentradas en una minoría. Un país donde la mayoría de la población indígena vivían con condiciones de esclavitud. Punto número 2. Este punto trata de que algunas empresas mineras generaban más dinero que el mismo estado y bueno, con esto nos referimos a los varones del estaño, que ellos estaban encargados de nuestro país. Punto número 3. Este punto en esas épocas era muy común y no solamente en nuestro país, sino que en muchos más, que se trata de que la mujer no tenía derecho a votar para ninguna elección, ya sea de presidentes o demás, porque la hacían menos. La mujer no tenía derecho de votar gracias al machismo que se vivía en esos tiempos. Punto número 4. Este punto trata de la Revolución Nacional Boliviana, que se inició el 9 de abril de 1952. ¿De qué eso trata la Revolución del 52? Durante el gobierno del MNR fue donde se dio estos hechos. El MNR es el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Punto número 4. Gracias a la alianza de clases entre obreros, campesinos, burgueses, que se agruparon en el movimiento con una visión nacionalista. Se podría decir que los obreros campesinos se fueron en contra de los políticos, ya que ellos no estaban haciendo buen manejo del poder que tenían y sin embargo estaban haciendo muchas injusticias que no beneficiaban a los campesinos, trabajadores, obreros. Y bueno, para la Revolución del 52 se dieron muchos antecedentes. Vamos a comenzar a nombrarlos y este va a ser el punto número 1, el antecedente número 1. Cuando finalizó la Guerra del Chaco, trajo muchas consecuencias que dieron pie a un proceso revolucionario que pretendía no permitir otra humillación a la patria, generando consecuencia social en los bolivianos. La segunda causa es el gobierno de Gualberto Villarroel. Gobernó el país desde 1943 hasta 1946, implementando un gobierno nacionalista que favorecía a la mayoría de la población excluida, llevando a cabo el primer congreso indígena y eliminando el pongueaje. Entonces se podría decir que Gualberto Villarroel vio más por el pueblo. De ahí su famosa frase es que no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Gualberto Villarroel fue asesinado gracias a que él descubrió el fraude de los varones del estaño hace un tiempo atrás y gracias a eso se dio el brutal asesinato que fue de Gualberto Villarroel. Otra de las causas es el gobierno de Enrique Herzog, que gobernó desde 1947 hasta 1949. Renunció y dejó a la presidencia a su vicepresidente, que era Memerto, un hombre que gobernó desde que se puso al frente de todos, inició gobernando con mucha violencia y sofocó a todo tipo de levantamientos que se ganaron contra su gestión. Se podría decir que la presidencia de Memerto fue trágico para sus habitantes. Y hubo así varias represiones que pusieron como presidente a Víctor Paz Estenssoro. Fue el representante principal del movimiento nacionalista revolucionario, que es el MNR. Y bueno, ¿quién protagonizó o quiénes fueron los protagonistas de la Revolución del 52? Pues su primer representante, como ya lo había mencionado, el principal es Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro, vamos a hablar un poquito de él.
Víctor Paz Estenssoro nació en Tarija el 2 de octubre de 1907. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Participó en la Guerra del Chaco. Fue asesor financiero del gobierno de Bush en 1941. Junto a Hernán Siles, fue uno de los políticos más importantes en la historia de nuestro país. Y como fue tan importante en la historia de nuestro país, claro que llegó a ser presidente. Esto después de la revolución del 9 de julio, a cabeza de Hernando Siles. Otro de los protagonistas de la revolución del 52 es Hernán Siles Zuazo. Vamos a hablar un poquito más de él. Hernán Siles Zuazo nació en La Paz el 19 de marzo de 1913. Su incursión en la vida política se inició en 1941. Fue uno de los fundadores del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ocupó el cargo de diputado y ministro. En 1952 encabezó el lanzamiento en La Paz, de donde emergía la Revolución de Abril, entregando posteriormente al poder a Paz Estenssoro, a Víctor Paz Estenssoro. Él entregó la presidencia a Víctor Paz Estenssoro, quedándose así como el vicepresidente de nuestra patria. Uno de los protagonistas de la Revolución del 52 es Juan Lechín Oquendo. Vamos a hablar un poquito más de él como los demás. Juan Lechín Oquendo nació en Corocoro, en la provincia de Pacajes, del departamento de La Paz. Uno de los actos principales más importantes de Juan Lechín Oquendo es que fundó la FSTMB, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Esto lo fundó el 17 de abril de 1952. Y bueno, después de tantas cosas que pasaron en la Revolución del 52, también hubo logros que nos dejaron la Revolución de 1952. Vamos a hablar un poquito de ello. Uno de estos logros fue que se logró unir a las corrientes proletarias de entonces, junto a trabajadores mineros, cuales derrocaron al denominado superestado minero feudal. Y derrocaron a los varones del estaño que habían hecho tanto mal a nuestra patria. Otro de nuestros logros es la COP, que es la Central Obrera Boliviana. Esta se fundó el 17 de abril de 1952. Es la construcción de un movimiento proletario que representa a gran parte de los trabajadores bolivianos. Se podría decir que la COP representa a la mayoría de los trabajadores bolivianos que se unieron para crear esta federación. Su primer secretario fue Juan Lechín Oquendo. Este trabajó hasta 1987, o sea, tuvo gran parte de su vida trabajando para la COP. Otro de nuestros logros es la reforma agraria, que se firmó el 2 de agosto de 1953, un año después de la Revolución del 52. Los campesinos trabajaban, pero no había mucho reconocimiento para ellos, ya que eran menospreciados por ser de clase baja. Entonces se firmó la reforma agraria y esto fue algo muy beneficioso para nuestros campesinos de entonces, quienes dijeron que la tierra es de quien la trabaja. Esta reforma agraria significó la incorporación de más de 2 millones de habitantes al mercado. La reforma agraria dio pie a la eliminación de un sistema de explotación casi feudal, ya que a los campesinos los explotaban, los de las clases más altas. Los explotaban porque ellos pensaban que ellos habían nacido para eso, que la clase baja solo servía para trabajar. Pero esto no siendo así, cuando se logró la reforma agraria, ellos se pudieron levantar y así pudieron eliminar, no del todo, porque hasta hoy en día sigue habiendo explotaciones, pero no del todo, se logró eliminar la explotación para entonces.
Uno de los logros también es la nacionalización de las minas. Este hecho sería el 31 de octubre de 1952, donde se firmó este decreto en Potosí. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes de los varones del estaño. Como ya hablamos mucho de los varones del estaño, ellos fueron los que le hicieron mucho mal a nuestro país en ese entonces. Entonces los precios del estaño bajaron considerablemente. Otro logro que se dio en la Revolución de 1952 es el voto universal, que se dio hasta las elecciones de 1951, y el voto era restringido. Pero el voto concedió entonces el 21 de julio de 1952 a todos los mayores de 21 años. Entonces las mujeres también podíamos votar en estas elecciones. Entonces se dio acceso a la decisión política a más del 70% de la población marginada, que en un tiempo atrás no tenía derecho a votar ni a decir nada, tenían que quedarse callados para que no haya problemas. Otro logro que se dio es la reforma educativa, que esta empezó en 1953, donde se creó la Comisión Nacional de la Reforma Educacional, y en 1955 se dictó el Código de Educación. Y para esta se implementaron 4 niveles. La primera es la educación regular, donde se incluía el preescolar, primario y secundario. El segundo fue la educación de los adultos, educación de rehabilitación y la extraescolar. Esta reforma educativa nos dio acceso a nosotros los indígenas a la educación, ya que nosotros necesitábamos, pero las clases altas de ese entonces no nos permitían la educación. Entonces se creó la primera escuela indigenal, que fue la escuela de Guariz. Esta escuela en sus principios fracasó, pero después de un tiempo fue muy útil para nosotros, los indígenas. Y bueno, amigos, eso fue todo hasta el día de hoy. ¿A ti qué te pareció el tema? Este es la Revolución de 1952. Es una pequeña parte de toda nuestra historia boliviana. Y en lo personal me parece muy interesante, porque es bueno conocer más de nuestra amada patria Bolivia. ¿Tú qué piensas de la Revolución del 52? Bueno, concluimos el tema hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, y si es así, no olvides dejarme un hermoso like. Y comenta qué es lo que más te gustó de la Revolución del 52 y qué es lo que no te gustó. Espero que te haya gustado y gracias.